Buenas tardes, bienvenidos a caraboterradio.com, nuestro programa Al Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarnos durante un buen rato. En la dirección, Mirra Castellanos; en la producción del Grano, Jessica Fermín Roger; en los controles, Irina Acevedo; y ante los micrófonos, quien les habla, Yasmín Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. De inmediato, así, nomás, de inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, al doctor Leopoldo Maizo, quien nos va a hablar acerca de un problema que, bueno, no es exclusivo de la gente adulta. Es como un problema que le puede ocurrir a cualquier persona. Nos va a hablar de cadera y de rodilla, porque él es traumatólogo, un venezolano con más de 12 años de experiencia en la medicina, y nos viene a hablar acerca de toda la problemática que puede ocurrir, ya sea por edad, ya sea por un accidente, o inclusive por el mal uso de las rodillas. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Bienvenido, doctor Maiso, es un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por darle a nuestros oyentes un abanico de qué es lo cuáles son los problemas con los cuales pues, la persona tiene que estar muy pendiente. Yo veo inclusive personas muy jóvenes haciendo una rutina de ejercicios, y cuando hacen los ejercicios mal, o cuando cargan un sobrepeso, todo esto puede afectar la rodilla. Entonces vamos de lo que podemos evitar a conciencia hasta llegar a los problemas degenerativos que definitivamente pues están allí. Exactamente. Definitivamente los problemas o las afecciones de rodillas son una de las causas más frecuentes de atención en la consulta médica de traumatología. Y como especialista en rodilla y cadera, pues representan casi todos los pacientes. Por supuesto, varía de acuerdo a la edad del paciente el tipo de afecciones más comunes. Usualmente los pacientes jóvenes se lesionan más por actividades deportivas o por accidentes relacionados a accidentes de tránsito, motocicleta, vehículos, ¿ok? Cuando hablamos de personas mayores, necesariamente tenemos que hablar del desgaste articular, que corresponde no más que a esa disminución del cartílago, que es una especie de cerámica que recubre la articulación y que poco a poco, con el tiempo, con los esfuerzos, con el peso, con la falta de acondicionamiento físico, va haciendo que esa persona, por supuesto, merme su calidad de vida. Ahora, ya que estamos justamente en la parte donde prácticamente todos podemos llegar a tener problemas, porque es la edad, es el peso, e inclusive hasta el trabajo que uno pueda realizar. Sí, señor. ¿Qué debemos hacer para darle mayor calidad de vida a la rodilla y hacer lo posible por estirar aquello, para evitar una intervención quirúrgica? Así es. Fíjate, el cartílago tiene una peculiaridad. Una vez que se desgasta, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, lo que comentas de prevenir es fundamental. ¿Qué podemos hacer para que nuestros cartílagos, nuestras articulaciones duren más? Ajá. Usualmente aquellas articulaciones que se desgastan más son la cadera y la rodilla, ¿ok? Porque son las que soportan el peso del cuerpo humano. Así que disminuir de peso o tener un peso apropiado es lo fundamental para que esa rodilla, para que esa cadera tenga más vitalidad y menos sobrecarga. Dos, tener un acondicionamiento físico adecuado. Cuando digo acondicionamiento físico, no necesariamente es decirle a los pacientes que tengan que ir a un gimnasio, sino caminar todos los días. La Organización Mundial de la Salud recomienda caminar entre 15 a 20 minutos al día. Caminar significa caminar como actividad recreativa, no es que no voy a hacer una diligencia, voy a la farmacia, no. Tiene que ser con ropa adecuada, con calzado adecuado, en un ambiente adecuado también, en una hora adecuada. ¿Okay? Ajá. 3, hidratarse. Hidratarse es algo que muchos no consideran ni se dan cuenta en el transcurso del día que lo hacen bien o no. Cuando usted habla de hidratarse, habla de tomar los 2 litros de agua 2 diarios. litros de agua, 6 vasos, 6 a 8 vasos de agua al día, ¿ok? Son totalmente recomendables. No es lo mismo hidratarse de agua natural a hidratarse de algún zumo o jugo concentrado, ni mucho menos de bebidas refrescantes, que lo que hacen es más bien deteriorar las articulaciones. Y por último, hay que considerar el impacto
o las actividades que puedan desarrollar esas personas que deterioren más la articulación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay pacientes que son deportistas que indudablemente tienen que hacer actividades de impacto. Entre ellos los jugadores de baloncesto. Los jugadores de baloncesto están incondicionalmente sujetos a saltar todo el tiempo. Claro. Y eso genera más desgaste articular. Jugadores de voleibol. Aquellas personas que trabajan en construcción también desempeñan cargos con esfuerzo o sobreesfuerzo físico. Por el peso que cargan. El peso que cargan, sacos de cemento, y eso por supuesto genera más deterioro. ¿Qué tienen que hacer estas personas? No necesariamente tienen que dejar su profesión, para nada, sino que tienen que estar más acondicionados que el resto de las personas que usualmente deben acondicionarse. Ahora bien, eso es para prevenir. Pero hay ciertas y determinadas enfermedades que le llega a la persona y es una lotería. Sí, señor. ¿Cuáles son esas enfermedades? Bueno, hay factores genéticos que influyen en la enfermedad. Es decir, tengo padres o madres que tienen algún tipo de artritis. Artritis me refiero a inflamación de la articulación. Pero específicamente artritis de otros tipos. ¿Cómo cuáles? Como artritis reumatoide, es una enfermedad mediante la cual el cuerpo no reconoce bien aquellas, digamos, sustancias que están dentro de la articulación y empieza a generar una respuesta inflamatoria exagerada, como que no reconociera nuestras articulaciones. ¿Qué es lo que pasa después? Tanto tiempo con artritis, con inflamación de esa articulación, va produciendo desgaste prematuro, va produciendo mucho dolor y por supuesto que limitación. Incluso hay personas que se deforman las manos producto de esta misma artritis. Ahora, cómo la persona puede, cuál es el mensaje, cuál es el bombillito, cuál es el alerta que la persona debe estar muy atenta para saber que está haciéndole un llamado al artritis? Claro, para detectarlo a tiempo siempre es conveniente, uno, escuchar a nuestro cuerpo. Cuando me refiero a escuchar nuestro cuerpo es si hay un dolor articular que persiste por más de 48 horas, no mejora con analgesia. En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo. Y más si es un dolor que migra, es decir, me da un día en la rodilla, me da otro día en la cadera, otro día en las manos. Eso no se considera normal. Hay que ir con el médico especialista. Usualmente el médico que trata la artritis es un médico reumatólogo, que está encargado de hacer un tratamiento médico. Claro, o sea, esas son enfermedades que son competencia de los traumatólogos, pero tienen una especialidad. Eso es correcto. Y nosotros como traumatólogos orientamos al paciente para que no se deteriore. Su especialidad es rodilla y cadera. Eso es correcto. Si la persona le llega con un problema de artritis en las manos, no, usted lo remite a un reumatólogo. Lo remite a un especialista, colega especialista en cirujano de mano. Aunque nosotros como traumatólogos podemos atender a pacientes independientemente del área de afección. Solo que la conducta más apropiada cuando aquellos casos avanzan o son muy complejos es que lo vea un especialista de su área. Ahora, ¿hay algún medicamento, alguna vitamina, algo que la gente deba consumir para hidratar esos cartílagos, para evitar esas inflamaciones, para darle calidad de vida a la rodilla? Claro. Yo siempre digo que la mejor vitamina es el ejercicio, pero siempre como complemento, medicamentos que pudiesen ayudar. Por supuesto, hemos escuchado muchísimo, van desde el colágeno, la vitamina D, el calcio para algunos casos, aunque yo particularmente no recomiendo mucho la ingesta de calcio porque el calcio en exceso puede generar algunas veces cálculos en otras partes del cuerpo que no son necesarios. La vitamina D es la que se encarga de fijar el calcio directamente al hueso y es así como realmente se endurece o fortalece el hueso, si es que es necesario. Y es que hay que diferenciar, porque muchas veces llegan a la consulta pacientes que presentan una densitometría ósea, que es el estudio para determinar si hay una osteoporosis, y refieren mucho dolor. Y hay que tomar en cuenta que la osteoporosis no duele. Ahora, ese examen que, bueno, lo aconsejan inclusive los ginecólogos, se lo aconsejan a las féminas una vez al año, sobre todo después de que la persona ya tiene la menopausia, porque quieren ver cómo está la situación de los huesos. Debe ser un examen al que recurra cualquier persona independientemente de la edad y una vez al año.
Normalmente después de los 45 55 años de edad va a depender, por supuesto, de si hay un factor hormonal que acelere la osteoporosis. Y precisamente se sugiere una vez al año porque no hay un factor alarma, o sea, no hay un síntoma alarma al paciente, no duele. Ahora, si hay un dolor articular, usualmente nosotros como traumatólogos sugerimos al paciente de entrada la radiografía. En la radiografía vamos a ver si realmente tiene un desgaste de la articulación, no en la densitometría. Ya, vamos a solicitarle un permiso a nuestro invitado del día de hoy, al traumatólogo que hoy nos visita, que está aquí en carabotarradio.com, al doctor Maiso. Vamos con un compromiso de carabotarradio.com y al regreso continuamos nuestra entrevista del día de hoy. Pero para recuperar esos 8. Bien, regresamos a carabotarradio.com en compañía del doctor Maiso, traumatólogo venezolano con más de 12 años de experiencia en Venezuela. Bueno, estudios en todas las universidades, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de Maracay, en la Universidad Central de Venezuela, y hoy lo tenemos aquí en Algarada. Revisando, entonces ya podemos detectar si algo nos ocurre, debemos pegar la carrera, como digo yo, al médico. Lo que la persona no puede hacer es empezar a consultar con el amigo, ponerse la cremita, porque sí hemos notado eso. No es que me duele aquí, pero me dijeron que me pusiera esta cremita, no que me ponga tal cosa. Y eso le va dando largas a un problema que si la persona acude inmediatamente, probablemente lo resuelva de una forma más fácil. Ahora, ¿qué tan difícil o qué tan problemática es una operación de caderas y la colocación de una prótesis? Le hago la pregunta sobre la colocación de la prótesis porque a través de las redes nos hemos enterado, hoy en día uno se entera de cuántas personas de verdad sufren eso y reclaman o piden colaboración para una intervención donde le va a ser colocada una prótesis, me imagino por los costos. Es verdaderamente costoso. Sí, fíjate. Estamos hablando más o menos aproximadamente de una prótesis. Todo va a depender también. Claro. Primero de la clínica donde se realice, segundo del origen de fabricación de la prótesis, que eso es muy importante a tomar en cuenta. Pero hay prótesis aquí en Venezuela. Sí, sí, hay distribución de prótesis de origen de otros países que se realizan y se colocan aquí. Por ejemplo, ¿de qué países? De muchos países, de Estados Unidos, italianas, prótesis, yo he colocado prótesis americanas, italianas, españolas, francesas, ¿ok? Se consiguen. Vamos a decir que esos son de clase A. En clase A me refiero a que tienen más de 10, 15 años en el mercado, suficientes para considerar si existen cambios como para modificarlos en los pacientes y presentarles al paciente un estándar de calidad. En cuanto a los otros tipos de prótesis que no tienen tantos años en el mercado, aunque sí funcionan, porque yo siempre les digo a mis pacientes que una fábrica no va a hacer una prótesis para que no funcione, porque eso sería completamente ilógico e ilegal. ¿Okay? Estamos hablando de prótesis de tipo chino, de tipo brasileño, de tipo hindú, ¿okay? No tienen suficientes años en el mercado, pero ofrecen en algunos pacientes la ventaja. Y también se encuentran en Venezuela. También se encuentran en Venezuela, porque una ventaja económica. Claro, porque en el pasado la gente casi que tenía que pedir la prótesis al exterior. Hoy en día las hay en el mercado. Sí. La colocación de una prótesis, ¿cómo es la recuperación de ese paciente? Porque tengo entendido que la recuperación es larga en el tiempo. O sea, no es que yo te opero y tú sales caminando al día siguiente. Hay una serie de ejercicios, hay un terapeuta que tiene que estar allí. Hay hasta que el organismo la acepta básicamente, porque es una herramienta externa, sí. Es invasivo. Sí. Fíjate, a pesar de la complejidad de las cirugías de las prótesis, de los reemplazos articulares, que son de las cirugías más invasivas que pueden haber en el cuerpo, porque lo que estás haciendo es sustituyendo una articulación. Y precisamente como la estás reemplazando, estás eliminando la cadera, eliminando la rodilla y sustituyéndolo por una cadera artificial o por una rodilla artificial. Eso ciertamente le da alguna ventaja a ese tipo de cirugía. ¿Cuál es la ventaja? Que efectivamente el paciente se puede parar al día siguiente. Por supuesto. Pararse es una cosa, pero hacer su vida normal es otra. Y salir a trabajar es otra cosa muy distinta. O sea, pararse, si yo he visto que los pacientes los operan y prácticamente apenas se despiertan, los paran.
Exactamente. Se pueden levantar, Ujú. dar sus primeros pasos. Por supuesto que van a tener molestias, por supuesto que van a tener limitación y dolor. Recordemos que nosotros operamos la articulación, no los músculos. Y esos músculos muchas veces están atrofiados por el dolor, por la molestia, por todo el tiempo que estuvieron con ese desgaste articular. Y ese músculo debe recuperarse. Inclusive hasta se deforma. A veces se deforma la articulación y hay que volver a alinearla completamente. Entonces, ese proceso de adaptación del cuerpo tarda de Más o acuerdo a menos cada cuánto paciente. tiempo. Pero claro, independientemente del paciente, a lo mejor un joven se recupera más rápido que una persona de la tercera edad, pero en términos generales el reposo, o sea, la recuperación, el ingreso a la vida. La recuperación de la satisfacción del paciente se ve normalmente al tercer mes. ¿Okay? Ya el primer mes uno retira los puntos. Ya el primer mes está caminando desde su andadera, pasando poco a poco a su bastón. Y después de allí, al tercer mes, la gran mayoría de los casos, el paciente se siente muy satisfecho de andar bastante bien. Eso sí, siempre de aliado con un fisioterapeuta que va a hacer el trabajo de fortalecer los músculos. ¿Cuándo es lo usual que el paciente se recupera sus actividades diarias como casi sin nada? Al año. Al año es cuando normalmente el paciente se siente muy satisfecho, muy recuperado, hace sus actividades. Por supuesto, la gran mayoría hace sus actividades mucho antes, pero al año es cuando ya hay una recuperación, una adaptación adecuada. Doctor Maiso, en términos generales, hablando de edades, las intervenciones de cadera son más comunes indiscutiblemente en la gente mayor o no. Sí, son mayor porque hay un problema, que es la osteoporosis. La osteoporosis es que el hueso se pone más frágil y muchas veces los pacientes después de los 70 años ya empiezan con una fragilidad extrema y el paciente cae de la cama, se cae en el baño, se resbala y representa un grosor de la población que es bastante, digamos, bastante notable, y eso hace que operemos mucho más pacientes de la tercera edad producto de estas caídas, fracturas de cadera. Por la fractura de cadera. Yo le voy a hacer una pregunta que probablemente le haga ruido o pareciera que es como chistosa, pero es la realidad. He escuchado muchísimas personas que sobre todo personas de la tercera edad, que le dicen a uno, no, yo me tengo que cuidar, yo no puedo adelgazar mucho, porque si yo adelgazo muchísimo, entonces resulta ser que no tengo el músculo, no tengo la grasita para evitar que si me caigo me pueda fracturar. No, bueno, eso... Yo creo que lo que quieren es seguir sí. con su dieta normal. Sí, eso es una excusa. El hecho de que una persona esté flaca, porque hay personas que están, claro, que usted le puede casi que tocarle el huesito. Exactamente, claro, ya es una, digamos, extrema delgadez, ¿no? Pero lo usual, y yo siempre le digo a mis pacientes, lo recomendable es que vayan con su nutricionista, y el nutricionista, como especialista en esa área, le da la recomendación de cuál es el peso objetivo y cuál es el peso ideal para su condición. Más allá de que estemos un poquito abombaditos, la idea es que tengamos una buena condición muscular, porque bueno, tenemos pacientes que tienen un grosor considerable, son altos, pero el problema es que la mayoría es grasa y poco es músculo. Y estamos hablando de articulaciones, y las articulaciones se mueven gracias a los músculos. O sea, que hay que fortalecer los músculos a como de lugar. Es correcto. Bueno, ya vamos a redondear un tanto esta entrevista, que por mí yo me extendería muchísimo más, porque el mundo de la traumatología, de las caderas, de las rodillas, de las articulaciones, está sobre el tapete, está sobre la mesa. Yo creo que cada familia venezolana tiene algo que contar en ese particular. O pasó por una fractura de cadera, o por una rodilla, o por articulaciones, o por desgaste, o tiene artritis, o tiene osteoporosis. Es algo común en la familia venezolana, independientemente, siempre hay un miembro que puede arrojar esta información y estas necesidades. Pero regresando al caso de las fracturas de cadera y de rodilla, hay ciertos ejercicios que también he escuchado que los traumatólogos no los recomiendan en exceso. ¿Por qué? Porque le están dando un demasiado movimiento a la rodilla, como el spinning. Sí. Hay quienes dicen que el spinning
hacerlo, o sea, sobre todo no por el que va a tomar la clase, sino por el instructor que está lunes, martes, miércoles, jueves y viernes haciendo spinning. Y esto es un movimiento con la rodilla muy fuerte. Sí. ¿Es cierto? Sí, aquellas actividades que involucren movimientos muy bruscos o actividades que involucren impacto no siempre se recomiendan en los pacientes. Por supuesto, no es lo mismo, como acabas de decir, el paciente que es amateur, que está empezando en una actividad física y claro, que lo hace se sobreexige y se exacto, lesiona, sí. al paciente que ya es un instructor, que ya es una persona que está en condiciones, pero que igual se sobreexige a veces de mucha manera y eso genera lesiones, lesiones por desgaste, porque precisamente lo está haciendo todos los días, lo está haciendo de una manera que tal vez es inadecuada y por lo tanto no genera un beneficio en sus articulaciones. Tal vez en el músculo sí, pero no en sus articulaciones. Y hay que separarlos a veces y explicarles al paciente cuál es la ventaja de hacer ciertas actividades y cuál es la desventaja de otras. Una preguntita más antes de despedirlo, doctor, y yo sigo emocionada con esta entrevista. Otra preguntita y tiene que ver justamente con la rodilla. También hemos escuchado muchísima gente que dice, bueno, yo estoy haciendo, camino en la máquina, pero siento que algo me suena. ¿Qué es lo que le suena a uno cuando uno está haciendo ese ejercicio en las máquinas? Ok, en la rodilla casi siempre todos los pacientes me refieren que hay un sonidito. Sí, hay un sonidito así como cuando usted tiene el carro que suena, tac, 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 y uno dice, ¿qué es eso? Yo siempre le digo a mis pacientes que están crocantes. Ajá, pero ¿qué significa eso? Eso en muchas ocasiones no significa ninguna alteración importante. Simplemente un roce de una parte de la articulación, la rótula, la parte de adelante o la patela, roza mucho ese huesito con el hueso que está por debajo, que es el fémur. Y precisamente cuando nuestra condición muscular es muy débil, esa cuerda queda flojita y eso hace que roce más de lo normal. Pero no es nada para alarmar. Para nada. ¿Dónde se le puede conseguir y dónde se puede buscar información acerca de todo lo que usted adelanta como cirujano y cuáles son sus redes, doctor? Bueno, mis redes son @drmaizo, DRMAIZO en Instagram y pueden cualquier cosa conseguir información en mi página web www.drmaizo.com. ¿Me lo repite? www.drmaizo.com. Si necesita alguna cita o algo, puede contactar a mi asistente al 0424-158-5571. ¿Me lo puede repetir? 0424-158-5571. Bueno, muchísimas gracias al doctor Maizo por visitarnos, por estar por primera vez aquí en carabotarradio.com. Espero que sea la primera de muchas veces en las que vamos a poder conversar acerca de todo lo que se adelanta aquí en Venezuela. Claro. Y usted me decía que de aquí sale para una cirugía y usted opera relativamente diariamente. Bueno, semanalmente. Por lo menos. Semanalmente. Sí. ¿Y la mayor parte de las operaciones son de las personas de avanzada edad o de todas las edades? De todas las edades, pero en sí la mayoría son de avanzada edad. Tanto de artrosis, desgaste articular como fracturas. Wow. Así que hay que tener muchísimo cuidado después de cierta edad. Bueno, siempre hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado. Yo digo que la gente tiene que hacer foco. Foco cuando está caminando, foco a la hora de bajar las escaleras, de subirlas, de levantarse de la cama. Siempre hay que tener mucha atención a cada movimiento. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos vamos de inmediato con un compromiso de carabotarradio.com y al regreso venimos con nuestro próximo invitado, el doctor Chaparro. Al regreso. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo después necesito que... Yo operé a Alicia Plaza. Pero usted es, claro, es una amiga mía.